Continúo con este curso sobre el pensamiento decolonial y lo que he tratado de ofrecerles en todas estas clases es una cartografía de este pensamiento. Es tratar de mostrarles las diferentes líneas que lo componen, las diferentes apuestas teóricas que hay allí, las diferencias, mostrando que este grupo modernidad-colonialidad era un grupo muy heterogéneo y de que en realidad no existe una sola teoría decolonial, sino que existen distintas apuestas decoloniales que no son atribuibles a un colectivo, que sería el grupo modernidad-colonialidad, sino que, porque en realidad este grupo no fue tal jamás, no fue nunca una comunidad estable, unificada, ni teórica ni políticamente. Lo que hemos visto entonces hasta el momento son distintas líneas de pensamiento decolonial que algunas veces se cruzan, pero que otras veces se contradicen. Y hoy nos corresponde estudiar una quinta línea muy importante. Esta quinta línea tiene en el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel a su representante más destacado. Y en términos teóricos podría decirse que lo que hace Ramón es incorporar al análisis decolonial la perspectiva del pensamiento caribeño anticolonial de Fanon y de Césaire, vinculándolos con la tradición de los marxismos negros. De modo que estamos frente a una visión que se diferencia en muchos puntos de aquella ofrecida por los autores decoloniales que hemos estudiado hasta ahora. Pero antes de comenzar este recorrido, digamos primero que Ramón Grossfogel nació en Puerto Rico, estudió sociología en la Temple University, donde obtuvo su título de doctor en el año de 1992. Ha sido profesor visitante de muchas universidades en todo el mundo, investigador asociado en diferentes institutos dedicados al estudio de las migraciones, al racismo, colaborador de Immanuel Wallerstein en la Universidad de Binghamton en Nueva York, donde se desempeñó como docente, profesor asistente en el Boston College, en el Departamento de Sociología, y autor, como les digo, de innumerables artículos. Su primer y único libro, hasta donde yo conozco, fue publicado en el año 2003 por la Universidad de California bajo el título Colonial Subjects, Puerto Ricans in a Global Perspective, que fue luego traducido al español por la editorial Aviala de Quito con el título Sujetos coloniales, una perspectiva global de las migraciones caribeñas en el año 2012. Este libro me parece muy importante porque ya contiene los elementos básicos que caracterizan hasta hoy la propuesta de Grossfogel. Si bien es cierto que últimamente se ha venido alejando de la influencia de Quijano y Miñolo para acercarse cada vez más al radio de influencia de la filosofía de Dussel. Entonces, por esto quisiera comentar brevemente algunos aspectos de la discusión teórica que propone este libro. La introducción al libro Sujetos coloniales nos da una muy buena idea de cuál es el universo discursivo en el que se mueve Grossfogel. Su punto de partida es un debate sociológico, generado al interior de la perspectiva del análisis del sistema mundo elaborado por Immanuel Wallerstein y que era muy típico de los debates marxistas en aquellos días. Me refiero a las relaciones entre la base económica y la superestructura. Wallerstein parece defender la tesis clásica marxiana de que el sistema mundo moderno se define como un sistema económico, el capitalismo, y que por tanto el análisis debe centrarse en el funcionamiento estructural de ese sistema histórico en base a las posiciones que ocupan los diferentes actores geopolíticos que son los estados metropolitanos, los estados periféricos, las periferias, las semiperiferias, las divisiones axiales y estructurales del sistema mundo, según lo propone Wallerstein. Ahora bien, este sociólogo norteamericano acuña la noción de geocultura para referirse a los fenómenos culturales que operan como reflejo ideológico del sistema. De este modo, ideologías tales como el racismo son tenidas como un reflejo de lo que ocurre en el ámbito fundamental de la economía. Y es aquí que Grossfogel se distancia de Wallerstein y de la perspectiva del sistema mundo, sin abandonar, sin embargo, la apuesta estructuralista. Esto es importante. En lugar de ver a ideologías como el racismo, el sexismo y la religión como epifenómenos del capitalismo histórico, Ramón afirma que se trata de fenómenos pertenecientes a la infraestructura misma del sistema, con lo cual cree poder escapar al reduccionismo económico marxista.
Pero Ramón se cuida mucho de no invertir simplemente la tortilla y caer en un reduccionismo culturalista, como sospecha que incurren, él sospecha que en eso precisamente incurren los estudios culturales y el poscolonialismo, bajo la influencia del postestructuralismo francés, que en aquella época, 2003, en que se escribió Colonial Subjects, todavía conservaban su hegemonía en los programas de humanidades en varias universidades de los Estados Unidos. Ramón se posiciona claramente en contra de estas malas influencias postestructuralistas y critica duramente a las teorías poscoloniales, Said, Baba, Spivak, con el argumento de que se trata de visiones textualistas o simplemente discursivistas que ponen a la cultura como elemento que determina las relaciones económicas y políticas en el sistema mundo, es decir, todo lo contrario de la posición economicista. Caeríamos en una posición culturalista. Así las cosas, dice Grossfogel en la introducción a su libro Sujetos coloniales, cito: el hecho es que los teóricos del sistema mundo tienen dificultades para teorizar la cultura, mientras que los teóricos de la poscolonialidad tienen dificultades para conceptuar los procesos político-económicos. Fin de cita de la página 25, estoy citando de la traducción al español llevada a cabo por la editorial Avia Yala de este libro Colonial Subjects. Ahora bien, esta lectura que opone al análisis wallerstaniano del sistema mundo por economicista al postestructuralismo por culturalista es una simplificación que me parece a mí impide a Grossfogel apreciar el aporte básico de autores como Foucault a la teoría crítica, es decir, a su teoría del poder. Digamos, este me parece a mí que es el aporte fundamental que le hubiera hecho mucho bien al análisis del sistema mundo, de alguna manera poder asimilar la teoría del poder de Foucault. Aporte que ya había sido, a propósito, apreciado e incorporado en aquellos mismos años por Arturo Escobar, según vimos en el video anterior. Pero, al desechar en bloque el postestructuralismo por culturalista, Ramón, al igual que Quijano, queda estancado en una visión que entiende el poder únicamente como dominación. Esto lo he dicho ya en otros videos y me parece una de las limitaciones más fuertes de esta macrosociología histórica. Y por eso la pelea de Ramón con Wallerstein y con el marxismo radica solo en ampliar su teoría de las jerarquías de dominación en el sistema mundo. Es decir, no se cuestiona el poder como dominación, sino lo que se quiere es ampliar esa teoría de la dominación para que abarque otras áreas, como ya lo vimos en el caso de Quijano, tratando de mostrar que la dominación de género, racial, sexual, etc., tienen tanta importancia, si no más, que las jerarquías de clase fundadas en la economía. Bien, digo entonces que en este punto Ramón realiza un movimiento teórico similar al de Quijano, quien, como vimos, hablará de una dominación compleja que pone a la raza como elemento definitorio de la estructura del sistema mundo capitalista y que se articula directamente con la dominación económica. El racismo sería entonces un principio organizador de la economía política, es decir, que estructura la división mundial del trabajo. Bien, en cualquier caso, digo yo, el movimiento teórico de Ramón es similar al de Quijano, e incluye, por tanto, y arrastra, por tanto, los mismos problemas que ya señalé antes en los videos correspondientes a la obra de Quijano, esto del poder como dominación. Hay que decir, sin embargo, que Ramón añade un elemento que no encontramos en la teoría de la colonialidad del poder de Quijano, que es la noción de heterarquía, tomada de la obra del sociólogo griego Kyriakos Kontopoulos, quien fue su profesor en Temple University cuando Ramón estudió allí sociología. La teoría de las heterarquías es en realidad, digo, una ampliación de la noción de heterogeneidad histórico-estructural de Quijano. Esto creo que debe quedar claro. Una ampliación de una teoría de la dominación como la de Quijano y su noción de heterogeneidad histórico-estructural. La tesis básica es que el sistema mundo es una estructura compleja que articula diferentes lógicas de dominación, de tal manera que esa dominación integra en una misma estructura un paquete múltiple de jerarquías de poder. Lo que dice Ramón es que una heterarquía es la articulación de muchas jerarquías en un solo paquete complejo de dominación a escala planetaria.
Antes de 1492, estas jerarquías ya existían en Europa por separado, pero solo con la emergencia del sistema mundo quedaron integradas a la lógica compleja del capitalismo y fueron exportadas por la dominación, por la expansión colonial hacia otras regiones del mundo en donde tales jerarquías no existían. Ya vemos, ya veremos pronto cómo esto tiene resonancia con lo que nos dirá por ejemplo María Lugones en torno a la noción de género y que tendremos oportunidad de estudiar más adelante. Bien, yo debo confesar que por recomendación de Ramón busqué el libro de Kyriakos Kontopoulos titulado The Logics of Social Structure para buscar allí la noción de jerarquía, que me parecía muy interesante, pero mi interpretación resultó muy diferente de la ofrecida por Ramón. Para mí, la noción de jerarquía no hace referencia a la sumatoria de muchas jerarquías integradas estructuralmente en un mismo sistema, como dice Ramón, sino más bien a un modus operandi del poder que no funciona por dominación. Analíticamente, distingo entonces los términos jerarquía, poliarquía y heterarquía. Los distingo en una perspectiva multiescalar, ¿no? Una jerarquía es básicamente el modus operandi del poder entendido como dominación en una escala global planetaria. Y en este sentido concuerdo con Ramón en que la modernidad ha desplegado un conjunto articulado de jerarquías de poder. Yo en particular hablo de 5 jerarquías de clase, género, raza, sexualidad y religión. Pero esta no es la única forma en que funciona el poder ni la única cadena en que circula el poder. En una escala más reducida, por ejemplo en el nivel del Estado-Nación, sobre todo quizás en el siglo XX, el poder funciona también como poliarquía, tal como lo vio bien el politólogo Robert Dahl, en el sentido de entender que el poder político en el Estado democrático no es un ejercicio que se ejerce verticalmente de arriba hacia abajo, como las jerarquías, sino que es compartido por diferentes actores al interior de un régimen competitivo, que es la democracia. Ahora bien, la heterarquía no es una jerarquía que opera globalmente, ni una poliarquía que opera estatalmente, sino que hace referencia a una forma de circulación del poder en una escala microfísica, como diría Foucault, que elude tanto el juego poliárquico del sistema político como el juego jerárquico del sistema económico. Desde luego que esta es una distinción puramente analítica, porque en la realidad social las jerarquías operan también en el nivel del Estado y también en el nivel microfísico del sentido común. Pero lo que quiero resaltar con esto es que el poder no opera solo por dominación, como afirman Wallerstein, Quijano y Grossfogel, sino que hay diferentes lógicas de poder que no necesariamente están encadenadas. Este es otro punto importante. No todas se encadenan, no todas encajan unas con otras como en un rompecabezas, como piezas de un rompecabezas. Hay un montón de huecos, hay un montón de piezas que no encajan. Querer ver jerarquías por todos lados y tratar de comprender los procesos de subjetivación solamente en base a la dominación conduce a problemas teóricos muy bien analizados en su momento por Foucault y que yo he tocado también en otros videos. Por desgracia, al encasillar la teoría del poder de Foucault bajo el rótulo de textualismo, discursivismo o culturalismo, muchos teóricos de la decolonialidad se perdieron de una herramienta muy útil que hubiera podido corregir muchos de sus análisis macro-sociológicos. Vemos entonces cómo para este momento Ramón abrazaba con entusiasmo la teoría de la colonialidad del poder de Quijano, que coloca a la raza como principio organizador de la economía en un nivel global. Pero también acoge los análisis de Miñolo en torno a la epistemología subalternista, pero cuidándose de no precipitarse en el esencialismo identitario. Dice Ramón, cito, no estoy haciendo un llamado a una misión de rescate fundamentalista o esencialista por la autenticidad. El punto aquí es poner la diferencia colonial en el centro de la producción de conocimiento. Los conocimientos subalternos son aquellos conocimientos en la intersección de lo tradicional y lo moderno. Son formas de conocimiento transculturales, híbridas, pero no en el sentido tradicional de sincretismo o mestizaje, sino en el sentido de emececer de las armas milagrosas, o lo que yo he llamado
complicidad subversiva con el sistema. Esto es muy importante para entender la apuesta política de Ramón, complicidad subversiva con el sistema. Sigo citando. Estas son formas de resistencia que resignificaban las formas de conocimiento dominantes desde el punto de vista de la racionalidad no eurocéntrica de las subjetividades subalternas que se piensan desde las epistemologías de frontera. Estas constituyen lo que Walter Mignolo llama una crítica de la modernidad a partir de las experiencias geopolíticas y las memorias de la colonialidad. Según Mignolo, este es un nuevo espacio que merece mayor exploración, tanto como una nueva dimensión crítica a la modernidad-colonialidad y al mismo tiempo como un espacio en donde se pueden crear nuevas utopías. Fin de cita de la página 34 del libro Sujetos coloniales, el primer libro de Ramón Grossfogel. Eso es lo que afirmaba en ese texto del año 2003 y valdría la pena compararlo con lo que ahora dice en el año 2018 en el texto que vamos a analizar ahora, este artículo, La compleja relación entre modernidad y capitalismo, que ha cambiado 15 años más tarde entre 2013 y 2018. Yo diría que hay muchas continuidades, pero también algunos cambios, algunos de ellos muy significativos que quisiera analizar. El primer cambio es desde luego la distancia crítica que Ramón toma frente a Quijano y Mignolo. En cuanto al problema político, las críticas van dirigidas esta vez hacia la figura de Mignolo, en particular a su posición esencialista de la que ya sospechaba un poco en el año 2003. Dice Ramón, cito, Walter Mignolo tiende a pensar que si un sujeto viene de Europa, este ya no puede producir pensamiento decolonial, y a la inversa, si alguien viene del continente americano, y agregaría si pertenece a los etnogrupos, ya es entonces por definición decolonial. Visto así, en términos conceptuales, es complejo discutir la relación modernidad-capitalismo desde una perspectiva esencialista que reduce sus tensiones histórico-estructurales a una reflexión estructurante geográfica y añadiría yo geocultural. Este tipo de aproximación teórica reduccionista a la Mignolo es un desastre políticamente porque lleva a confundir amigos con enemigos aplicando el siguiente procedimiento. Si quien habla es un blanco europeo occidental metropolitano, tú asumes ontológicamente que es tu enemigo. Fin de cita de la página 34. Bien, en mi opinión, esta crítica es básicamente correcta, pues Mignolo, como vimos, abre la puerta al esencialismo subalternista que hoy en día pretende tomar las riendas y las banderas del giro decolonial y ha contribuido a desprestigiar grandemente a este pensamiento en todo el mundo. Lo que yo particularmente saco en limpio de estas críticas es el inquebrantable compromiso de Ramón con la lucha antiimperialista, que es una de las continuidades de toda su obra, así como su distancia crítica frente al avialialismo, nombre que le he dado yo al radicalismo antimoderno de algunos pensadores indigenistas en América Latina que presentan a las comunidades originarias como los sujetos que podrán salvar al planeta de la crisis ecológica producida por la modernidad. Y es en este punto que me identifico mucho con la posición política de Ramón, pero tomo cierta distancia frente a algunas de las nuevas temáticas que aborda en su obra reciente y que no estaban presentes en su libro de 2003. Quizás la que más me causa dificultades a mí es su interpretación de la modernidad como un proceso civilizatorio, ya que, como mostraré sobre todo en el próximo video, esto encierra un cierto sesgo antioccidentalista, un sesgo antioccidentalista que ya tendré oportunidad de comentar en el próximo video. Dice Ramón, refiriéndose a la izquierda occidentalizada, no solo en América Latina, sino también en Europa, cito, hay una crítica interna que se hace desde el principio, desde el propio proyecto moderno. Es una crítica que busca mejorar la situación de los oprimidos dentro de las murallas, sin cuestionar ese orden social dominante, sin cuestionar las murallas mismas y las opresiones que viven los que están fuera de las murallas. Es decir, hay una serie de revoluciones
que se vuelven referencias universales para el pensamiento eurocéntrico de izquierdas, como la Revolución Inglesa a finales del siglo XVII, o la Revolución Francesa, o la Revolución Estadounidense a finales del siglo XVIII. De hecho, de ahí salen las principales categorías políticas con las que el pensamiento occidentalocéntrico trabaja. Como podemos ver, esta crítica se centra en los procesos de cambio social de los sujetos subalternos, pero siempre refiriéndose a los subalternos que luchan dentro de las murallas. El problema, a mi modo de ver, emerge cuando esas revoluciones o esas críticas radicales no toman en cuenta la importancia de tumbar las murallas, sino que constituye un cuestionamiento crítico que deja las murallas intactas, es decir, el orden imperialista global. Ahí, pienso, tenemos la construcción de una izquierda, pero de una izquierda imperialista colonial, en la medida en que está construyendo un proyecto político donde todo lo que está pidiendo es mejorar su situación dentro de las murallas. Las reivindicaciones de esta izquierda occidentalizada se traducen básicamente en demandar más libertad, más derechos, mejoras salariales, más recursos materiales para los oprimidos dentro de las murallas, pero sin cuestionar las vigas del sistema que hacen posible la esclavización, la dominación, la colonización y el despotismo de la acumulación de capital en las periferias del mundo. Esa es una izquierda, en síntesis, que termina corrompiéndose, porque entra en complicidad con el proyecto civilizatorio moderno colonial. Fin de cita de la página 36. Bien, yo tengo problemas con esto porque me parece que esta metáfora de las murallas es particularmente desafortunada. Y me pregunto si en su afán de criticar a Miñolo, Ramón no termina tirando la canasta entera de frutas en lugar de botar solo la manzana podrida. Pues más allá del esencialismo en el que cayó la obra postrera de Miñolo, hay una noción muy potente de su obra temprana que Ramón acogía en el año 2003, recuerden, pero que ahora desecha. Me refiero a la noción de pensamiento de frontera, border thinking, que hace referencia a las zonas de contacto que emergen en todo el planeta a raíz del encuentro violento y colonial entre europeos y no europeos a partir del siglo XVI. Si asumimos ese concepto, como yo lo hago, entonces no existen murallas claramente definidas, como dice Ramón, murallas levantadas, inquebrantables, sino un amplio espacio de degradé, digamos, ¿no? De claroscuro. No es una muralla, sino un amplísimo espacio, el tercer espacio, que es un espacio como de claroscuro en la mitad del mundo europeo y el no europeo, en el que se construyen precisamente en ese tercer espacio las hegemonías políticas y culturales en las fronteras externas del sistema mundo. Es además el espacio fronterizo en el que los sujetos y las culturas subalternizadas por la expansión colonial y capitalista se apropian de esos valores que Ramón menciona, más libertad, más derechos, mejoras salariales, más recursos materiales para los oprimidos, etc., y los utilizan para impugnar al colonialismo y al capitalismo. Esto se le olvida a Ramón, me parece, ¿no? Yo me cuidaría entonces de apresurarme a decir que esas luchas políticas son propias de la izquierda occidentalizada y eurocéntrica. Curiosamente, en su afán de distanciarse del dualismo ontológico de Miñolo, Ramón termina acercándose peligrosamente a ese lenguaje, a ese vocabulario, porque ya sabemos, mientras Miñolo habla de Occidente como una ontología y los demás como otra ontología, lo mismo hace Escobar. Ramón no ontologiza esto, pero sí habla de una muralla, de estar afuera y adentro de la muralla. Entonces Ramón, termina acercándose de algún modo peligrosamente a ese tipo de vocabulario impreciso, como lo veremos en el próximo video cuando analicemos su teoría de la zona del ser y la zona del no ser.